creemos que va a pasar, sucede, ¿no? Podemos estar bien económicamente, en nuestra salud, con nuestra familia, amigos, con las personas que nos rodean. Podemos estar bien y de repente, ching, llega algo que nos pone a prueba. Y obviamente yo sé que todos pasamos por eso, ¿no? La prédica del día de hoy se llama Enamórate de las pruebas. ¿Y por qué enamórate? Porque no nada más debemos de glorificar a Dios cuando nos va bien, sino también cuando estamos pasando en esos momentos difíciles. El nombre de esta prédica salió porque hace unos días ya estaba yo ya dormida y pues he de confesar que tengo el sueño muy pesado, ¿no? Con nada me despierto. Y de repente me llegó así, fue el Espíritu Santo hablándome y me dio el nombre exactamente, enamórate de las pruebas. Y así, ¿por qué, Señor, no? Entonces lo anoté, me volví a acostar, me quedé pensando un poco porque sí me inquietó, pero dije, bueno, solamente tú sabes, Señor, ¿no? Y exactamente 2 días después recibo una noticia que pues si bien es alentadora, pues también pues me hizo sentir un poco de miedo, ¿no? Un poco de temor. Pero dije, bueno, Señor, tú sabes el porqué de las cosas. Amén. Vayamos a Santiago 1, del 2 al 4, por favor. Santiago 1, del 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. ¿Ya estamos ahí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo sé que en estos momentos de prueba es ahí cuando el enemigo nos quiere tentar, ¿no? Nos quiere hacer sentir esos sentimientos de querer dudar de cuán grande es de cuán grande es el poder de Dios, ¿no? Su grandeza, que es infinita. Y Él nos hace una promesa en 1 Corintios 10:13. Vayamos, por favor. Primera de Corintios 10:13, ¿ya estamos ahí? Sí. En donde nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén. Amén. ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor humano que tengamos? Sino en el poder espiritual, siendo hijos de Dios, que podemos superar cada prueba que hay y que siempre va a haber una salida. Siempre, siempre. Por más lejana que la veamos, ya sea buena o mala, va a suceder. Pero obviamente no va a ser mala, ¿verdad? Porque ¿de quién viene? Pues del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y yo lo viví, gracias a Dios, porque pues obviamente no puedo predicar y no podemos predicar algo que pues obviamente no hemos vivido. Antes de ser hija de Dios, también pasé por diversas pruebas y en ese momento no lo vi, no alcancé a discernir, ¿no? Que era el Señor obrando. Yo nada más decía, ay, Señor, gracias, ¿no? Así como dicen casualmente, ¿no? Chido, papá. Pero ya siendo hija de Dios, obviamente pues pasó otra prueba fuerte, ¿no? Que fue el accidente de mi esposo, en donde pues sí era de suma importancia que se atendiera, porque pues sí era debido a muerte, ¿no? Podía perder su pierna e inclusive pues la vida por temas de coágulos y tanta cosa, ¿no? Pero gracias a Dios, aquí está. Gloria a Dios. Y 2 días después, mi hija se accidenta. Se fractura el brazo
Y nos decía, ¿no? Que, bueno, acudí al mismo doctor donde estaba mi esposo, en un hospital, y me dicen en urgencias que podía ser también operable. Entonces dije, ay Señor, ¿para dónde me voy a hacer, no? Con mi esposo, con mi hija. Afortunadamente tenía a mi hermana en ese momento, ¿no? Pero pues también se tenía que ir, tenía que hacer sus cosas. Dije, ay Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué a mí, no? Pero es ahí donde vi ese gran poder de Dios. Y gracias a él, al día siguiente me dijeron que no era operable, que simplemente era una fractura y pues se le iba a ir quitando, ¿no? En 1 o 2 meses. Más adelante, mi esposo también avanza en su operación y gloria a Dios porque está aquí. Amén. Gloria a Dios. Y en ese proceso comprendí que Cristo es nuestro lugar seguro. Amén. Que Cristo es donde podemos depositar esas pruebas, donde nuestra fe se va a vivir cada día más, solamente estando en Cristo. Él nos va a ayudar y nos va a proteger, tal y como nos lo dice en Salmos 46:1. Vayamos, por favor. Salmos 46:1. ¿Ya estamos ahí? Sí, y como título dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aquí es una promesa Amén. que nos hace el Señor, de que en esas tribulaciones que llegamos a pasar en nuestras vidas, siempre va a estar ahí el Señor ayudándonos, protegiéndonos, va a ser ese pronto auxilio. Sí, amén. Podemos confiar en Él sin importar lo que nos diga el mundo, porque usualmente cuando tienes una prueba, ¿qué es lo que te dicen los demás, no? Cuando ven que se te está cayendo el mundo encima y tú, en lugar de correr a buscar ese auxilio en los demás, simplemente ¿qué haces? Te pones de rodillas y comienzas a orar. ¿Y qué te va a decir el mundo? Ay, ¿cómo crees que Dios va a venir en ese momento y te va a ayudar? Sí, el Señor, si así lo decide, si es su voluntad, lo va a hacer en ese momento, o lo va a hacer al día que sigue, o en 2, 3 meses, años, no lo sé, pero de que lo va a hacer, lo va a lograr. Amén. Amén. Dios nos da esa fortaleza para saber actuar en esas situaciones que se nos presentan. Y en cada prueba que se nos presenta está Cristo. Amén. Amén. Porque no son casualidades que nos pasen, porque las casualidades no existen. Todo es conforme al plan de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en cada prueba que tenemos es el Señor manifestándose para probar la fe de cada uno de nosotros, para saber si realmente estamos creyendo en Él, para que podamos ver cuán grande es su poder y cómo se manifiesta, tal y como nos lo dice en 2 de Corintios 4:17. Vayamos, por favor. En donde nos dice, ¿ya estamos ahí? Ya. Sí, en donde nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Amén. Entonces es ahí en esas pruebas en donde Dios se va a manifestar y donde va a producir en nosotros ese gozo de poder decir, Señor, gracias por esta tribulación que estoy pasando, porque sé que ahí estás tú conmigo, que no estoy yo sola, que no estamos solos, sino que es ahí nuestro Señor obrando y estando con cada uno de nosotros. Sí, amén. Hablando bíblicamente, ¿en dónde podemos ver la primera prueba? Hay muchísimas pruebas y lo podemos ver aquí en la Biblia, pero vamos a hablar de unas. Por ejemplo, en Eva, en donde Dios le dio una indicación y con ello puso a prueba su obediencia, que pues obviamente sabemos que no cumplió, ¿verdad? Porque pues el enemigo la envolvió y pues pecó. Y por ello, pues obviamente el pecado viene de generación en generación. Pero ¿qué nos enseñó esta prueba? Que pues no cumplió Eva. Que debemos de ser obedientes, que debemos de ser sobre todo también pacientes,
en que si te está diciendo el Señor que no, es por algo. En que si te está diciendo que esa prueba aún no tiene solución, es por algo. No simplemente porque te quiere dañar, porque el Señor jamás nos va a querer dañar, sino simplemente nos está poniendo a prueba, y que seamos pacientes, seamos obedientes a lo que Él nos manda. Sí, amén. A no querer resolver con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio entendimiento, porque pues sabemos que jamás va a pasar. No vamos a poder solucionar esos problemas nosotros solos. En nuestro entendimiento humano jamás va a suceder así. ¿Y qué debemos de hacer en este momento? Pues obviamente pedirle ayuda a nuestro Señor, a que nos brinde esa sabiduría, esa paciencia, para saber esperar hasta su tiempo perfecto para que esa prueba sea ya ganada. Y nos lo dice en Salmos 27:14. Vayamos, por favor. Salmos 27:14. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Sí, amén. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente esperar. El sentarnos, hablar con Él, platicar con Él y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo esperaré hasta el tiempo que tú lo decides. No, porque no va a ser a mis fuerzas, no va a ser a mi modo, va a ser a tu voluntad y no a la mía. Otro claro ejemplo, ¿en dónde viene? En Job. Todos conocemos la historia de Job, que fue un hombre que lo perdió todo, que el enemigo pidió tocarlo y el Señor lo permitió, le dio esa autorización al enemigo. ¿Pero por qué? Para también probar la fe de Job, que aún así, aunque perdió todo, casa, familia, absolutamente todo lo que tenía, lo perdió. Y aún así, Job no se separó del Señor. Aún así, su fe estuvo con él en cada momento. Sí, amén. Porque exactamente es ahí, en ese momento crucial y difícil, donde demostramos que realmente le creemos a Cristo. No nada más en los momentos buenos, sino en esos momentos cruciales, en esos momentos donde te puedes inclusive estar debatiendo entre la vida y la muerte, donde no tengas ni un peso, donde has quedado solo sin que nadie te ayude. No estás solo, está Cristo contigo. Amén. Amén. No importa lo que pase, siempre debemos de confiar en que saldremos de esa situación con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Y tal como lo dijo Job en 23:10. Vayamos por favor a Job 23:10. ¿Ya estamos ahí? Sí, amén. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Amén. 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 Entonces, ahí que nos dice, ya es una promesa, que Él conoce el camino que nosotros vamos a recorrer, que en ese momento sí vamos a ser probados, pero que obviamente con la ayuda de nuestro Señor Jesús vamos a salir, vamos a relucir de ese momento, vamos a ser esas personas que han ganado esas pruebas, pero solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Amén. Otro ejemplo muy claro es también el de la hija de Jairo. También todos conocemos la historia de la hija de Jairo, de una niña que pues tenía una enfermedad, no, que pues falleció, pero Jairo tuvo esa fe en nuestro Señor y lo fue a buscar y: Señor, ayúdame, ¿no? Entonces esa fe la depositó en nuestro Señor y supo que en esa prueba de haber perdido a su hija iba a haber una gran victoria. Y así sucedió, pero solamente si confiaba en el gran poder que tiene el Señor de sanar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo? Resucitó. Amén.
O también cuando los discípulos estaban en el mar, también conocemos ya esa historia, que estaban en el mar y tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque vieron a lo lejos una sombra, ¿no? Y hay un fantasma. Pero no era un fantasma. No era un fantasma, era nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y es ahí donde Aleluya. vieron que era nuestro Señor Jesús, y Él les hizo ver que también en esa pequeña tribulación, en ese momento que tenían miedo, que tenían temor, ¿no? De qué va a pasar, Él estaba ahí con ellos y que no iba a permitir que les pasara nada malo. Sí, amén. De igual manera, también, así como lo hizo nuestro Señor Jesús con ellos, también lo hace así con cada uno de nosotros. Permite que vivamos esas tribulaciones, que vivamos esas pruebas, porque cuando vienen nuestras vidas es cuando más suceden. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando más nos acercamos al Evangelio, cuando más nos acercamos a Cristo, más pruebas vienen. Sí. Podemos nosotros sentir, ay, ya estamos con Cristo, y ya nuestra vida se empieza a tranquilizar y todo, y de repente te llega, ¿no? Una prueba, un golpe por aquí y otro por allá, y ya ni siquiera la sacas, ¿no? A ver. Pero sabemos que sí, entre más nos acercamos a Cristo, más va a pasar. Y por eso mucha gente se desanima, por eso mucha gente pierde ese interés, ¿no? En buscar realmente a Cristo. ¿Por qué? Porque te dicen, ay, ¿cómo crees que yo me voy a acercar a Cristo, no? Si viendo tu vida, lo que te está pasando. ¿Pero por qué? Porque no están depositando realmente su fe en quien deben de hacerlo, que es en Jesús. Y ahí cuando tú pienses que no vas a poder sacarla, que no vas a poder avanzar, es cuando vas a poder ver la gran mano de nuestro Señor, que con la ayuda del Espíritu Santo te puedo asegurar, te puedo jurar y perjurar que esa prueba ya está ganada en su poderoso nombre. Amén. Amén. Y tú no vas a tener que hacer nada. Bueno, hablando, pues no, tú moviéndote en querer solucionar tu problema, ¿no? Sino simplemente vas a tener que hacer una sola cosa, y es la más importante, y es lo que busca Dios: que te arrodilles y que lo busques. Amén. Que en ese momento seas tú clamándole, suplicándole que te ayude, pero siempre depositando esa fe en Él. No nada más el Señor, ayúdame, y ya te ayuda, y ¿sabes qué, Señor? Luego te busco cuando vuelva a tener otro problema. No, sino en todo momento, que seas tú buscándolo, seas tú clamándole por su presencia en tu vida. Si bien sabemos que las pruebas no provienen de Dios, pero sí permite que se presenten para demostrarle si realmente actuamos conforme a su mandato o conforme a nuestra voluntad, a nuestro entendimiento humano. Es ahí donde Él permite esas pruebas. Porque en muchas ocasiones somos nosotros mismos quienes les puede provocar, y podemos generar esas pruebas. Por ejemplo, si fuiste alcohólico, o tú conoces que alguien que haya sido alcohólico y en esos momentos ya tiene cirrosis, o una persona que ha fumado toda su vida y que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Tienes cáncer de pulmón. Esas son pruebas que también suceden en su vida. ¿Pero por qué? Porque también nosotros mismos las estamos provocando. Usualmente la gente suele cuestionar o inclusive reclamarle al Señor cuando llega alguna prueba de esa magnitud, ¿no? Por muy pequeño, por muy grande que sea, siempre habrá una persona que va a decir, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si yo estaba contigo? ¿Por qué si yo me iba a congregar cada semana? ¿Por qué no? ¿Por qué a mí? Pero Él solo nos deja ver esas consecuencias, que obviamente lo que sembramos, pues ¿qué? Cosechamos, ¿no? Pero aún así, Él nos hace esa promesa y nos dice y nos enseña y recalca que no vamos a estar solos. Que aún así, aunque tú estás viviendo esa prueba por tu propia consecuencia, Él no te va a dejar solo. Vayamos a Salmos 23:4, por favor.
Y este versículo creo que todos no lo sabemos, ¿no? En donde dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. Amén, Señor Jesús. Es una promesa que nos hace el Señor, que aunque estemos inclusive ya más en su presencia que aquí, Él siempre va a estar con nosotros. En Sí, que Señor. Gracias. su vara y su callado me infundirán aliento. Él va a estar siempre con nosotros, con cada uno de nosotros. La Iglesia Universal de Cristo recientemente está pasando por pruebas difíciles y lo sabemos, ¿no? Lo hemos visto. La persecución que están teniendo los hermanos en diferentes países y también las personas cercanas a nosotros, ¿no? Nuestros hermanos que han caído, los pastores que también han retrocedido, que pues han escuchado más el ruido del mundo y se han alejado, ¿no? Y sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Amén. También sabemos que en esos momentos pues el enemigo anda como león rugiente. El león anda viendo a quién va a devorar. Y pues obviamente a quién se quiere devorar. A todos nosotros que somos esforzados, que somos valientes, que a cada día buscamos del Señor. O solamente soy la única. Yo sé que todos, ¿no? En algún momento del día lo buscamos y clamamos por su presencia. Porque sabe que somos útiles en el Evangelio. Así la persona que no sepa leer la Biblia pero que escucha el Evangelio, aún así va y lo predica, es una persona bastante útil. Sí, amén. Así la persona que simplemente llega a acomodar las bancas, que simplemente llega y te dice Dios te bendice, sabe que también es una persona útil. ¿Por qué? Porque conoce de Cristo. Pero en esos momentos debemos de ser también fuertes en nuestra fe. En esos momentos en donde puede llegar esa prueba, en que te quiera a lo mejor tentar el enemigo, ¿no? Y te quiera poner ese pie. Es ahí donde debemos de depositar esa fe en nuestro Señor Jesús, en no dejar que nos hable bonito al oído, sino solamente confiar en que el Señor no va a permitir que caigamos en ese fuego, y si lo permite es por un buen propósito. Amén. Vayamos a la primera de Pedro 5:9, por favor. ¿Ya estamos ahí? Primera de Pedro 5:9, en donde nos dice, al cual resistid, bueno, obviamente el 8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que nuestro Señor lo reprenda, como león rugiente anda, alrededor buscando a quien devorar. Y el 9 nos dice, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Confiamos en que si depositamos esa fe en nuestro Señor, no nada más nosotros, sino la Iglesia Universal, el Señor va a ganar esas pruebas. Amén. El Señor nos va a libertar de todo aquello que no nos deja avanzar, de esas pequeñas tribulaciones, por muy grande o por muy pequeña que sea, no sé, todos estamos pasando por alguna prueba. Yo te aseguro que es pequeña. ¿Por qué? Porque comparado con nuestro Señor Jesús es nada. Amén. O díganme, ¿es casualidad que últimamente todos estemos experimentando esas pruebas y esos ataques? No, claro que no, no es casualidad. El enemigo a fuerza quiere aferrarse, se aferra y quiere adueñarse de todo aquello que es de Jesucristo, que somos nosotros. Amén, y todas las personas. Amén. La Iglesia Universal se quiere adueñar de ello. Pero Cristo nos permite vivirlas para ver si realmente somos hijos de Dios o simplemente nos estamos haciendo llamar, como solamente conocemos, cristinos, ¿no? Te hablan, gordito. Porque cuando llega una prueba a tu vida, ¿qué haces? Usualmente, ¿qué haces, no? Te llega a entrar la duda, te llega a entrar la desesperación, el miedo de cómo voy a solucionarlo, ¿no? Sí. De que tu propio entendimiento quiere solucionar ese momento, que si tu salud está deteriorándose, vas y buscas a
1 y 1000 doctores, ¿no? Aunque todos te den un diagnóstico, tú dices, no, yo voy con otro porque yo sé que este me va a ayudar, ¿no? O si estás pasando por una mala racha económica, ¿qué vas, no? Empeñas hasta los juguetes de tus hijos, ¿no? Los del 6 de enero. Empeñas todo, ¿no? Las cosas de tu abuelito. ¿Por qué? Porque pues desafortunadamente sí llega a pasar, ¿no? En el que quieres tú actuar conforme a tu entendimiento, y es ahí cuando, ¿qué debemos de hacer? Ponernos de rodillas y debemos de orarle al Señor. Amén. Ahí es cuando debemos de decir, Señor, no soy Cristina, soy cristiana, soy tu hija, y pongo toda mi fe en ti. Debemos de soltar esa prueba, ¿no? Debemos entregárselo a Dios y mostrarle que en ese momento te vas a gozar. Yo sé que es difícil porque sí, pues obviamente te entra el sentir, ¿no? Somos personas hechas con sentimientos, emociones, pero pues obviamente debemos de actuar conforme Jesús, ¿no? Nos los dio, no como humanos, sino como hijos de Dios. Y en esos momentos debemos de gozarnos, en decir, Señor, gracias por esta prueba que me das. ¿Por qué? Porque yo sé que tú estás conmigo. Amén. Porque si tú sientes que tu vida va bien, que estás tranquila y relajada, ahí sí preocúpate. Ahí sí de verdad preocúpate. No en cada prueba que te llegue, porque sabemos que el Señor Jesús las va a ganar. Amén. 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 Ay. Vayamos a 1 de Pedro 6:7, por favor. Ahí sí, la primera o no es cierto. No. Ay, la apunté mal, perdón. ¿Esa cuál es? ¿Nueva versión? Sí. Estamos en vivo. No es cierto. 1 de Pedro 6. En primera de Pedro 1:6. Discúlpame, estoy en vivo. Vamos a editar eso en el video, por favor. Vamos a Enoch 2:3. Vamos a Televentas Bárbara. 1:5. 1:6, perdón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Gozarnos como en este momento, ¿no? Que me estoy equivocando. Ya le corrí. Soy buena para componer. Pero igual debemos de gozarnos, ¿no? En muchas pruebas que llegan a nuestra vida. Y el decir, Señor, voy a saltar, voy a alabar, voy a glorificar tu nombre, porque yo sé que esa prueba no me va a hacer nada. Que estando tú conmigo, no me va a hacer absolutamente nada. Así se compara nuestra fe con el oro. Sabemos que si metemos el oro al fuego, pues obviamente lo va a limpiar, ¿no? Si pesa, no sé, 10 quilates, lo va a limpiar y va a salir y va a pesar 12 quilates, ¿no? Y así sucesivamente. De igual manera, somos nosotros. Entre más pruebas que vivimos, más el Señor nos está limpiando, más nos está purificando, avivando y perfeccionando esa fe que tenemos cada uno de nosotros en nuestro Señor Jesús. Amén. Nos va limpiando, nos va haciendo mejores personas. Y en esas pruebas vamos a poder llegar a sentir inclusive que Cristo no nos está escuchando, que no ni siquiera nos está volteando a ver, ¿no? Pero en ese silencio que inclusive el Señor llega a tener, es ahí donde Él está obrando. Amén. Amén. El Señor está obrando inclusive en esos silencios donde tú, por más que le hables al Señor, tú por más que le clamas, tú no ves avance, tú no ves un movimiento. Pero ¿qué te está diciendo el Señor? Espérate, tranquilo, es a mi tiempo, no al tuyo. En donde podemos ver que los demás pueden tener una prueba y ya ves que salieron, ves que ya están bien, ves que ya está todo perfecto en su vida, y dices, bueno, Señor, ¿yo para cuándo? No la veo llegar, ¿no?
debemos de comprender que no es a nuestro tiempo, es al tiempo perfecto de Dios. Sí, amén. Pero que eso no les haga dudar, hermanos. De verdad, que eso no nos haga dudar, no nos haga pensar que el Señor no nos está escuchando, que no escucha cada oración, cada clamor que le hacemos, porque sí lo hace. Amén. Gracias, Señor. En ese momento donde sentimos esa debilidad espiritual, Él se está perfeccionando, está actuando con amor en cada prueba. ¿Por qué? Porque toda prueba tiene un propósito. ¿Y cómo lo está haciendo? Con amor, con paciencia. Y es lo que a veces a nosotros nos falta, ¿no? Cuando estamos pasando esas tribulaciones, es lo que más nos falta, esa paciencia. ¿Pero para qué? ¿Qué va a pasar con ello? El Señor nos va a fortalecer física, emocional, pero sobre todo y principalmente espiritualmente. Amén. Vayamos a 2 de Corintios 12, 9, 10. En donde pues también ya sabemos este versículo, ¿no? Que dice: me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces es ahí donde en esa debilidad espiritual que tengamos en esas pruebas, es donde el Señor se va a estar actuando, nos va a ir moldeando y nos va a ir perfeccionando. Amén. Porque les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa cuando golpeas un cincel que no está templado? Vamos a ponerlo más o menos, ¿no? Al primer golpe, ¿qué pasa con el cincel? Se va a doblar. ¿Por qué? Porque pues no está como debe de ser, ¿no? Pero si tú lo metes en el proceso de la templanza, ese cincel jamás se va a volver a doblar. Porque si tú lo metes al fuego, vas a dejar que ese oxígeno que hay dentro, esas burbujitas de aire, salgan. Y cuando ya lo sacas y lo metes en aceite y lo vuelves a sacar, ¿qué está pasando? Va a estar listo, ¿no? Para aguantar cualquier golpe. ¿Por qué? Porque ya no va a tener esas burbujitas. Así vamos a ser nosotros los cristianos. Y así somos. Así pasa con nosotros. Dios nos mete a ese fuego, a esa tribulación. ¿Para qué? Para templarnos. Sí, amén. Porque ante cualquier prueba, si no estás con Cristo, ¿qué pasa? Te agobias, te preocupas, te doblegas, ¿no? Eso es lo que pasa, lo que sucede. Más ahora que somos hijos de Dios y que Amén. estamos con Cristo, esas pruebas ya van a estar, nosotros mejor dicho, ya vamos a estar listos para recibir cada una de esas pruebas, cada uno de esos golpes. Porque Cristo, obviamente, ¿qué pasa? Pues nos templa, ¿no? Con el fuego del Espíritu Santo. Amén. Porque sabemos que, pues obviamente, en esas pruebas es como lo dice Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece. Eso. Entonces, nos vamos a fortalecer día a día con esas pruebas, ¿no? Por muy grande, por muy pequeña que sea la que tengas y estés pasando en tu vida, no lo sé. Es lo único que yo te puedo recomendar, ¿sí? Y es lo que debemos de recomendarle también a los demás, a todas las personas que conozcamos o que no conozcamos, ¿no? Que inclusive a las personas que vemos en la calle, las personas que no tienen hogar, los adictos que están tirados, ¿no? Ahí en medio de la calle, el decir, ¿sabes qué? Esa es una prueba. Fortalécete, háblales de Cristo. ¿Para qué? Para que esa prueba pueda ser ganada, pero solamente con su ayuda y no con la ayuda del humano, porque pues obviamente no va a suceder. Puede llegar el momento inclusive en el que, como hijos de Dios, porque yo en algún momento le llegué a decir, ¿no? Y dije, ay Señor, perdóname por lo que dije. Cuando dices, no, usualmente como los demás, ¿no? Ya Señor, ya suéltame, tú tienes más guerreros, ya, yo ya fui, ya no quiero. Pero no, al contrario, dije, ay Señor, ¿qué estoy diciendo? Hoy no quiero que me sueltes, ¿no? Mejor dicho, yo no me quiero soltar de ti porque tú jamás me vas a soltar. Amén. Pero yo no me quiero soltar de ti, ¿por qué? Porque yo sé que sin ti no soy nada. Amén. Porque yo sé que volvería a ser esa persona, ¿no?
de la cual me sacó de ese fango y le agradezco tanto porque ahora soy hija de Dios. Amén. Así que en esos momentos donde tú le puedes llegar a decir, ya suéltame, porque ya tú tienes a toda tu iglesia como para guerrerear, no sin. Ahí es donde debemos de ser agradecidos con Él. Debemos agradecerle cada una de esas pruebas que nos da. Porque por muy blanda o por muy dura que es esa prueba, ese proceso que tú estés pasando, ya sea en tu hogar, ya sea en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos, con tus hijos, con quien sea, es ahí donde el Señor te está moldeando, donde te está haciendo una mejor persona en Cristo. Y obviamente como todo tiene su propósito, pues obviamente también viene una gran bendición. Amén. No nada más te está probando, te está haciendo pasar por eso porque, pues ya, para que te hagas fuerte, ¿no? Te puedo asegurar que viene una gran bendición detrás de ello. Pero solamente si confiamos y depositamos esa fe en el Señor. Porque no solamente esa bendición va a caer para nosotros, sino para las personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque nos va a ver que somos un gran testimonio. Porque con nuestra fe que depositamos en el Señor y no en el mundo, que actuemos solamente como el Señor nos los dice, y así te pongas a orar día y noche, el Señor va a actuar. Amén. Y obviamente ese gran testimonio que vamos a hacer cada uno de nosotros, lo va a ver el mundo. Va a ver ese cambio, ese gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que no tengamos miedo, hermanos. No tengamos esos miedos de esas pruebas que llegan a nuestra vida, sino al contrario, hay que gloriarnos, hay que glorificar y honrar su nombre de Jesús y decir, Señor, gracias, de verdad gracias, no nada más por lo bueno, sino también por esas pequeñas tribulaciones que nos das, porque yo sé que ahí es donde nos vas a moldear, porque yo sé que ahí es donde nosotros vamos a crecer más espiritualmente, donde vamos a ser unos verdaderos hijos de Dios. Amén. Así que cerremos nuestros ojos, hermanos, y agradezcámosle a Dios por cada prueba que hay en nuestra vida. Bendito Señor y buen Padre Celestial, en esta noche, Señor, te agradezco por esta prédica que tú me diste a través del Espíritu Santo. Te agradezco porque cada prueba que hay en mi vida y cada prueba que pones en la vida de mis hermanos en Cristo, yo sé que tienen un buen propósito, Señor. Yo sé que todo es conforme a tu plan y que van a ser ganadas en tu poderoso nombre, Señor. Solamente te pido que nos des esa sabiduría, esa inteligencia para poder comprender el por qué están pasando, Señor. El por qué tú permites que sucedan en cada una de nuestras vidas y sobre todo el agradarte, Señor, el glorificar tu nombre y agradecerte por cada una de ellas. Gracias te doy por la vida de mis hermanos en Cristo, Señor, porque permitiste que escucharan esta tu palabra, porque no fue mía, Señor, fuiste tú hablando a través de mí. Amén. Gracias te doy en el nombre poderoso y maravilloso de mi Señor Jesucristo. Amén.